Bueno, nuevamente les damos la bienvenida al simposio en hematología benigna, hoy destinado a patologías del complemento. Vamos a dar inicio con una conferencia desde la visión hematológica y hoy pues los voy a acompañar con esta conferencia y está relacionada directamente con la trombosis y cuando en el contexto de trombosis pensar en enfermedades del complemento. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a todos y esperamos que esta visión que pretendemos desde Fundación Poema presentar acerca de las enfermedades del complemento, una visión desde la hematología benigna con distintas especialidades clínicas, sea amplia y permita pensar mucho más en las enfermedades del complemento como una patología que debemos tener en mente en el abordaje de nuestros pacientes pediátricos. De tal forma, la primera conferencia va dirigida a cuándo indagar por el complemento cuando estamos hablando de tromboembolismo en pediatría. Entonces, viene una parte muy específica y es que cuando hablamos de patologías del complemento, debe haber algunos signos de alarma que nos orienten a pensarlas. Primero de ellos es aquellos grupos de enfermedades o grupos de manifestaciones trombóticas que no logremos explicar, trombosis inexplicable, con cualquiera de las siguientes asociaciones. Una, la evidencia de hemólisis. Dos, la presentación en un sitio inusual. Tres, la asociación a cualquier citopenia. Y cuarto, que cuando se arranque el manejo anticoagulante no haya una adecuada respuesta. Con estas características debemos entonces empezar a orientar y aquel paciente que inicia con manifestaciones trombóticas, orientarlo y considerar la posibilidad de cursar con una enfermedad del complemento. Y en este caso, pues estaríamos hablando específicamente de hemoglobinuria paroxística nocturna, como vamos a hablarlo más adelante. Así, cuando empezamos a desglosar dentro de las trombosis inusuales, encontramos entonces las trombosis de la porta, las trombosis hepáticas, a lo que llamamos en la clínica el síndrome de Budd-Chiari, la trombosis de vena esplénica y las trombosis mesentéricas. Así entonces, cuando ya hablamos específicamente de patologías del complemento, vamos a empezar a encontrar esa relación y es que aquellos pacientes que tienen trombosis de vena hepática, específicamente a los que clasificamos como síndrome de Budd-Chiari, hasta el 25% de los casos pueden estar asociados a patologías del complemento. De igual forma, cuando encontramos trombosis venosa profunda en miembros inferiores y se asocia a algunas de las manifestaciones de las que citábamos previamente, hasta el 33% de los pacientes en algunas series puede llegar a asociarse con patologías del complemento. Y el otro tema es que cuando estamos hablando de trombosis arterial, especialmente cuando hablamos de trombosis en arterias cerebrales y coronarias, debemos tener en el diferencial la posibilidad de pensar en patologías del complemento. Ahora, cuando tenemos un paciente con una patología del complemento y empezamos a ver asociaciones, encontramos que una gran asociación es con la mortalidad y hasta el 67% de los pacientes con un diagnóstico de una patología del complemento conocido pueden desarrollar mortalidad si no se tiene un tratamiento adecuado y un abordaje preciso y sobre todo un abordaje temprano, pues que prevenga la trombosis y, por supuesto, cuando ya se desarrolla la trombosis, pues puede llevar a una evolución que finalmente lleva a la muerte. Así entonces, cuando tenemos un primer episodio trombótico en una patología del complemento conocido, puede llevar a un aumento de 5 a 10 veces el riesgo en la mortalidad y esto es algo que nosotros debemos allí tener en cuenta y que debemos señalar para que empecemos a considerar en el contexto de la trombosis las patologías del complemento. Como decíamos, existen algunas series de pacientes que hasta en un 43% pueden ver asociación de enfermedades del complemento con la trombosis. Ustedes lo ven allí, nombramos muchas series ¿sí? Con distintas proporciones, pero lo importante aquí es señalar
que existen algunas características que vamos a ir desglosando que nos ayuden a pensar en que los pacientes tengan patologías del complemento en la trombosis. De igual forma y con especial cuidado, aquellos pacientes que no tenemos caracterizados como enfermedades del complemento y que pasan por un episodio trombótico y llevamos anticoagulación y no tienen una respuesta adecuada, insistimos en la búsqueda de patologías del complemento. Pero no solamente es pensar en patología del complemento per se, sino decir, bueno, si tenemos un paciente con una comportamiento o con una manifestación trombótica, que nada más se encuentra en el contexto de una amplificación de la activación del complemento, que pueda ser la infección, la cirugía, el embarazo en las adolescentes o la enfermedad autoinmune, esto puede llevar a que se arme una tormenta y que finalmente un paciente que pueda llegar a tener una patología del complemento termine en un episodio trombótico que finalmente lleve a un desenlace que puede ser incluso fatalidad. Así entonces, cuando decimos enfermedades del complemento, pues nos referimos específicamente en la asociación a trombosis a pensar en hemoglobinuria paroxística nocturna. Y aquí es importante recordar que cerca del 75% de los pacientes se presentan sin hemoglobinuria. La mayoría se caracteriza por hemólisis crónica, es decir, sin paroxismos agudas, lo que hace que esta terminología o esta denominación diagnóstica pues no sea fácil de identificar cuando uno aprende la terminología de su diagnóstico y que no es exclusivamente nocturna porque pueden tener episodios hemolíticos intermitentes a cualquier hora del día. ¿Por qué sucede? Hay una mutación en los genes que codifican en las proteínas de anclaje de las proteínas de superficie del glóbulo rojo y que puede llevar a un desenlace, ¿sí?, que lleva a la hemólisis intravascular crónica, que está mediada por complemento, que más adelante lo vamos a ver, y que en la medida en que avanza en el tiempo puede producir lesiones focales y potencialmente progresivas y potencialmente fatales. A lo largo de la historia hemos ido hablando de cómo se ha identificado la hemoglobinuria paroxística como una patología del complemento y cómo tenemos algunas alternativas de tratamiento. Lo importante es que reconozcamos que es una enfermedad rara, pero que debemos tener en mente en contextos variados como la hemólisis, como la trombosis. Específicamente ahora, pues hablando de trombosis en esta conferencia. Cuando hablamos de incidencia y prevalencia, tenemos hasta 1.3 casos por millón de personas por año y una prevalencia diagnóstica de 15.9 por millón. Características demográficas y el diagnóstico usual habitualmente se da en el adulto en la mitad de la vida, pero hasta el 10% de los casos de hemoglobinuria reportados se logran diagnosticar en la vida pediátrica y eso hace que para el mundo pediátrico pues sea un reto importante porque si bien son pocos casos, son aquellos que podemos llegar a intervenir tempranamente e identificar las posibilidades de ofrecer tratamientos que eviten los desenlaces trombóticos. Así entonces, cuando hablamos del sistema del complemento, sin profundizar mucho en ello, porque se nos sería seguramente toda la conferencia, pues recordemos que es un componente vital del sistema inmune con las distintas vías de activación y desempeña un papel en la respuesta inmune adaptativa, que eso hace que tengamos algunas capacidades para activarlo rápidamente, para reaccionar poderosa y destructivamente frente a algunos retos, especialmente los bacterianos, y que tenga unos inhibidores naturales que son los que en este caso no van a poderse expresar porque la proteína que logra anclar a la superficie del glóbulo rojo y de algunos otros grupos celulares, la molécula que va a inhibir el complemento pues no está presente y de esa forma pues no va a poder estar tampoco presente la inhibición. Así entonces, cuando hablamos de las cascadas de complemento, sabemos que tenemos las distintas rutas que finalmente van a llevar a que se forme el complejo de ataque a membrana, que lo tienen en la parte inferior de la pantalla. Y ese complejo de ataque a membrana va a tener distintas vías de inhibición, como vemos allí, y por distintas vías vamos a lograr llegar a la activación. Ahora, cuando vemos al final de esta gráfica, en la parte inferior, el CD59, esta va a ser la proteína inhibitoria que va a estar carente sobre el glóbulo rojo en la hemoglobinuria paroxística nocturna.
no per se porque falte esta proteína, sino que no existe la proteína que la mantiene sobre la superficie celular. Al no estar el CD59, porque faltan estas proteínas de anclaje a la membrana del glóbulo rojo, pues no va a haber un mecanismo inhibitorio y el complemento pues va a tener finalmente una expresión de su actividad sobre el glóbulo rojo. De la misma forma, como hablábamos, existen distintos grupos celulares que van a estar relacionados con esta alteración genética. Y en la medida en que no se encuentren estas proteínas de anclaje sobre la superficie celular en los distintos grupos celulares, pues vamos a ver alteraciones, y así lo vemos a nivel de glóbulo rojo, de plaquetas, de monocitos, de granulocitos y linfocitos, que se van a identificar por la citometría de flujo en la gran mayoría de los casos para poder llegar a un diagnóstico. Estamos viendo entonces una vez que se forma el complejo de ataque a membrana y que no existe la proteína glicosilfosfatidilinositol, que es esa proteína que permite el anclaje del CD59, pues va a haber una lesión celular por cualquiera de las vías por las que finalmente se haya activado el complemento. Entonces, vamos a avanzar en esto. Entonces aquí lo tenemos señalado. Al no estar presente ni el CD59 ni el CD55, pues vamos a encontrar una ruptura celular, y esa ruptura celular pues va a llevar a distintas consecuencias. Dentro de esas, en este caso, vamos a hacer énfasis sobre la trombosis. Y volviendo a la diapositiva previa, ¿qué cosas pueden llevar a esa activación del complemento? Si bien puede haber una activación basal del complemento que no desborde la capacidad de control del cuerpo de la lesión, cuando se presenta una amplificación de la actividad del complemento por cualquiera de estas 4 circunstancias que están aquí presentes en la diapositiva, pues el complemento puede activarse de forma desmedida y llevar a la presentación de hemólisis y de manifestaciones trombóticas. De tal forma, esta hemólisis va a llevar al daño de un órgano diana, que puede ser representado como enfermedad renal crónica, hipertensión pulmonar, daño hepático, distonía del músculo liso, que se va a ver representado clínicamente como disnea, disfagia, disfunción eréctil, dolor abdominal o dolor de pecho, o la liberación de citoquinas y la escisión del fibrinógeno y la activación de la agregación plaquetaria, que va a llevar finalmente a la trombosis, y que puede presentarse en el caso de la trombosis asociada a enfermedad del complemento, como lo decíamos inicialmente, en sitios inusuales, sin respuesta habitualmente al tratamiento y de una forma inexplicada, que además vamos a ver asociado a citopenias y, bueno, pues a hemólisis. Así entonces podemos encontrar en el proceso diagnóstico que encontramos clones que tienen distinta afectación, es decir, distinta expresión de la proteína del glicosilfosfatidilinositol, la proteína de anclaje, y en esa medida pues va a haber clonas que tienen mayor expresión de células deficitarias y otras que tienen menor expresión de células deficitarias, y eso de cierta forma está relacionado con la manifestación o la severidad de la hemólisis y finalmente pues de las complicaciones a largo plazo. Ahora, por supuesto que sabemos que la hemólisis, que es finalmente lo que lleva a las consecuencias en los pacientes, tanto en lo que tiene que ver con trombosis y finalmente con muerte, pues tiene una forma de medición que nos permite establecer riesgo para mortalidad. Entonces, cuando tenemos una LDH por encima de 1.5 veces el límite superior normal, se eleva el riesgo de una mortalidad precoz asociada a la hemólisis. Y si a eso le sumamos pues los factores de riesgo para esa muerte, encontramos allí el dolor torácico abdominal, disnea y la de LDH elevada. Así, cuando hablamos que ese riesgo de muerte está enriquecido principalmente por la trombosis, pues entonces empezamos a señalar cuáles son esos posibles factores de riesgo que aumentan el riesgo de muerte secundario de la trombosis. Y así encontramos que solo la LDH, vean ustedes en la gráfica, aumenta ese riesgo de muerte o el índice de probabilidades de un tromboembolismo a 7. Y así vamos encontrando hemoglobinuria, disnea, la asociación a LDH, el dolor abdominal y el dolor del pecho.
Entonces, como ven ustedes, en la medida en que existe más data clínica, podemos encontrar asociaciones con trombosis y sabemos que esa trombosis lleva a la muerte de los pacientes. Eso nos obliga a pensar en qué debemos hacer nosotros desde la clínica para fortalecer el diagnóstico de nuestros pacientes y, por supuesto, pues para darles el tratamiento temprano. Existen distintos grupos de riesgo que se han identificado, ¿sí? Y lo especial en ello es que cuando tengamos pacientes con hemólisis o con hemoglobinuria o con anemia plástica o con un síndrome mieloesplásico o con una citopenia inexplicada, ¿sí? Pues pensemos en enfermedades del complemento y lo busquemos, pero fíjense que la frecuencia de los casos de HPN asociados a trombosis inexplicada sigue siendo muy bajo y lo que pensamos en los grupos que nos dedicamos a evaluar las enfermedades del complemento es que seguramente no estamos buscando las enfermedades del complemento dentro de este tipo de trombosis inexplicadas. Y de esta forma, pues vale la pena señalar que la hemoglobinuria paroxística nocturna como una enfermedad asociada al complemento tiene un riesgo más elevado de desarrollar tromboembolismo en comparación con todas las demás deficiencias que habitualmente se buscan activamente en el mundo pediátrico, como ustedes lo ven en esta gráfica. Luego, desde esa perspectiva, es importante señalar que debemos empezar a buscar activamente, especialmente en el contexto de esas trombosis que no logramos encontrar la explicación. Y viene otro contexto, y es que a veces pensamos solamente en HPN en el contexto de hemólisis, y fíjense que podemos encontrar HPN con hemólisis y esto será sintomático y la mayoría de esos pacientes van a estar pues sin ninguna otra intervención, como lo vemos acá en la propuesta de las guías alemanas, pero podemos encontrar diagnóstico en el contexto de hemólisis y si tenemos crisis hemolíticas o hemólisis crónica, probablemente van a llegar a un bloqueo del complemento, pero esta vía de la hemólisis que se hace sintomática finalmente a través del, o que se asocia al tromboembolismo y que llega a la anticoagulación, se ve muy tardíamente que lleguen al bloqueo del complemento. Habitualmente cuando los pacientes tienen secuelas severas o cuando tienen un periodo de anticoagulación que no ha sido eficaz y se empieza a pensar en que probablemente lo que no está permitiendo que se logre esa anticoagulación eficaz sea la enfermedad del complemento. De tal forma, pues algunos estudios han planteado la posibilidad de que cuando tengamos una enfermedad del complemento que hayamos diagnosticado por hemólisis, como más adelante vamos a hablar en una de las conferencias, empezar a pensar en qué momento considerar la anticoagulación profiláctica para prevenir la trombosis como un desenlace si es que eventualmente estos pacientes no han sido llevados a un bloqueo del complemento. Y esto es interesante, si bien no es una recomendación que podamos dejar como estándar, es algo que nos obliga a pensar en la evaluación del clon de neutrófilos y fíjense que se ha establecido que cuando el clon de neutrófilos es mayor del 50% en tener el déficit de la proteína, ¿sí? O sea, en la medición que hacemos a través de la citometría de flujo, el riesgo de trombosis es más alta y fíjense ustedes allí entre las dos curvas, sobre todo en la gráfica que está en la mitad, la curva que tiene una expresión mayor del 50% y la curva que tiene en el clon de granulocitos una expresión por debajo del 50%. Hay una diferencia que pues es claramente diferente, importante y que por este motivo pues al menos a estos grupos de pacientes deberíamos seguirlos muy cercanamente y estar pendientes en qué momento desarrollan la necesidad de bloqueo del complemento o si se desarrolla finalmente un episodio trombótico, hacer la asociación de la anticoagulación con el bloqueo del complemento o incluso, como lo sugieren algunos grupos, la anticoagulación profiláctica. Si bien no podemos, vuelvo a insistir, recomendarlo como un estándar del tratamiento, es algo que debemos empezar a señalar. Así existen múltiples experiencias reportadas en el mundo y fíjense ustedes aquí cómo en la medida en que se empiezan a analizar las distintas series, en esta, por ejemplo, tenemos que solamente el 2% de los casos fue diagnosticado con tromboembolismo y casos muy severos asociaron incluso amputaciones o
infartos en sistema nervioso central, gangrenas, etc., fue tan solo del 4%, lo que hace que en estos registros internacionales llame la atención que la asociación o el diagnóstico a través de la búsqueda por tromboembolismo de causa no clara, pues sea cada vez más bajo. Así entonces señalamos pues la importancia del bloqueo del complemento y si estamos en el contexto de un episodio trombótico, sabemos que habitualmente llegamos a pensar en el complemento cuando no han respondido adecuadamente a la anticoagulación y si es así, pues pensar siempre en que debemos frenar la lesión endotelial, debemos frenar la activación de la lesión trombótica y de esta forma pues necesitaríamos el bloqueo del complemento con el eculizumab. Cuando analizamos la evolución del tromboembolismo eh, antes y después del bloqueo del complemento, pues la gráfica es clara. Lo cierto es que hay una reducción relativa de los episodios trombóticos un poco más del 80%. Y cuando hacemos una estimación del riesgo de muerte asociado a trombosis, existen algunas escalas precisamente para este tipo de patologías. Y fíjense ustedes cómo podemos empezar a ahondar un poco más en lo que tenga que ver con trombosis. Lo cierto es que cuando llegamos a ofrecer terapias, pues siempre nos vamos a quedar cortos en los desenlaces, porque fíjense ustedes que cuando se hace en el mejor contexto, en las mejores instituciones, por las personas pues más capacitadas y expertas, las tasas de éxito están alrededor del 65-80%, necesitando incluso derivaciones anatómicas y angioplastia, y con las terapias convencionales, pues aunque se logra una reducción de la mortalidad, pues es considerable la mortalidad y por eso pues debemos identificar a los pacientes tempranamente y de la misma forma evaluar en qué momentos se requieren las terapias. Acá para nombrar algunas otras experiencias, fíjense ustedes aquí, estas son series mucho más pequeñas, pero asociado a tromboembolismo, pues empiezan cada vez a reportar un poco más de eventos. En esta serie es el 31%, un ejemplo de que cuando hacemos la búsqueda es posible encontrar a través del tromboembolismo. Esta es otra experiencia en los Países Bajos, ¿sí? Y esto es, fíjense ustedes acá, la proporción, pues es un solo paciente que se hace el diagnóstico a través de trombosis y uno solo que se hace a través de una necrosis avascular de la cadera. Y esto señala pues que cada vez se está empezando a pensar más activamente en lo que necesitamos considerar la trombosis inexplicada como una causa de enfermedad o como una posibilidad para encontrar las enfermedades del complemento. Acá más experiencias, por ejemplo, en India, entonces esto fue un solo paciente dentro de una serie de 18 que fue asociado a una trombosis a nivel arterial en el sistema nervioso central, otras en Italia, fíjense ustedes acá, una asociada a trombosis en porta en el sistema nervioso central arterial y dos o tres con trombosis que no reportaron el origen, pero que muestran cómo cada vez estamos empezando a pensar más en el mundo, en identificar la trombosis como una posible asociación a las enfermedades del complemento. Para finalizar, damos la conclusión con el mismo encabezado de la conferencia y es cuándo pensar en el complemento en el contexto de la trombosis, mensajes para llevar a casa, cuando haya una trombosis inexplicable, cuando haya compromiso de sitios inusuales, cuando haya asociado a la trombosis la evidencia de hemólisis, cuando se asocie esa trombosis en un sitio inexplicable a citopenias o cualquier trombosis que no tenga respuesta a la terapia anticoagulante, vale la pena preguntarse si estamos frente a una enfermedad del complemento. Con esto finalizo y quedo pendiente si existe alguna pregunta del auditorio. Vamos a ver por acá, creo que tenemos en el chat algunos comentarios y nos dicen, eh,
¿Tienen ustedes disponibilidad de realizar el test de Han? Sí, el test de Han se realizaba pues con frecuencia cuando estábamos pensando especialmente en hemoglobina paroxística nocturna. Sin embargo, pues hemos virado claramente al diagnóstico con citometría de flujo, que realmente está estandarizado en muchas instituciones del país y lo que nos permite pues llegar a un diagnóstico cada vez más claro, ciñéndonos a las guías internacionales del diagnóstico de la HPN. Vale, entonces, pues ahí alrededor comentarios de experiencias personales y vamos entonces a avanzar con la siguiente conferencia en la cual tenemos el tema anemia hemolítica de la clínica a lo molecular y está a cargo la doctora Ruth Castro. La doctora Castro es médica y cirujana de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, pediatra de la Universidad de Buenos Aires, hematóloga pediatra del Hospital Garrahan, fellow de hemoglobinopatías del Hospital Garrahan, fellow de trasplante de médula ósea del Hospital Garrahan, miembro de la Sociedad Argentina de Hematología, miembro de la Asociación Colombiana de Hematoncología Pediátrica, miembro de la Fundación Poema, miembro de SLAOP y pues, presta sus servicios actualmente en la clínica en Banaco Quirón Salud. Adelante, doctora Castro, con su conferencia. Bueno, digamos que un segundo. Debes abrir tu micrófono. ¿No me escuchan? Bueno, mientras la doctora Castro ¿Me inicia, nos escuchan hacen un ahora? comentario acerca de la realización del CUMS. La idea es que avancemos en la búsqueda de enfermedades de complemento en aquel tipo de anemias pues que finalmente sean CUMS negativo, de lo que seguramente nos va a hablar ahorita claramente la doctora Castro. Bienvenida nuevamente y bueno, adelante. Buenas noches, no sé si me están escuchando ahora. Sí, doctora, la escuchamos. Ok, bueno, buenas noches a todos. Bueno, digamos que la anemia hemolítica es una de las patologías más frecuentes en nuestra práctica médica. Uno se acostumbra a, como hematólogo, a ver todo el tiempo pacientes con anemia hemolítica. En pediatría también es frecuente, bueno, no tan frecuente, y genera como un, digamos, cuando llega el paciente con una hemoglobina muy baja, genera estrés, ansiedad, pero más aún cuando uno hace como un checklist de todos los posibles diagnósticos que puede ser, que puede tener esa anemia hemolítica y todo no concuerda o y lo que pasa la mayoría de las veces que los pacientes llegan ya politransfundidos y el diagnóstico no es fácil. Digamos que en el término general, una anemia hemolítica tiene unos pasos para hacer su diagnóstico y si uno lo sigue adecuadamente, si uno lo sospecha, puede tener un diagnóstico en la mayoría de los casos, pero hay unos casos que no son tan fáciles y es ahí donde la herramienta del diagnóstico molecular juega un papel muy importante. Entonces vamos a empezar haciendo como un recorderis de lo que es la anemia hemolítica, que son aquellas que se producen por la destrucción excesiva de los hematíes, en el sistema reticular endoplasmático de la médula, en el vaso, hígado, que tiene el lugar de reconocimiento de destrucción de los hematíes. Tenemos que la médula ósea es el lugar de la destrucción de estos glóbulos rojos viejos, mientras que en el vaso de estos glóbulos rojos alterados. Entonces de ahí las diferentes manifestaciones clínicas que presentan nuestros pacientes. Ante la hemólisis de la médula ósea va a aumentar su capacidad, digamos, de respuesta o de eritropoyesis para compensar esta destrucción eritrocitaria y nos podemos presentar ante dos situaciones, una hemólisis compensada o una hemólisis descompensada, y eso también va muy de la mano de la etiología de esta anemia hemolítica. Tenemos que cuando la hemólisis está compensada va a haber un aumento de la destrucción
de estos glóbulos rojos, pero la médula ósea va a tener cómo reponer o cómo hacer que esa eritropoyesis no lleve al paciente a una anemia severa, ¿sí? Sino una anemia moderada que se puede manejar. Y cuando esta hemólisis está descompensada, lo que pasa es que hay se sobrepasa la destrucción y la médula ósea no tiene la materia prima o la forma de cómo compensarlo, y entonces ahí estamos ante los pacientes con una anemia severa. Hay muchas clasificaciones para la anemia hemolítica, sí. Digamos que vamos a centrarnos en lo que es la clasificación de extravascular e intravascular, que juega, digamos, en cuanto a la etiología, nos puede orientar de una mejor manera. Entonces, en cuanto a los mecanismos de hemólisis, hay una hemólisis extravascular que aproximadamente entre el 80 al 90% de esta destrucción eritrocitaria va a ser extravascular, y aquí lo que va a pasar es que ese glóbulo rojo digamos que la hemoglobina no va a ser liberada al plasma, mientras que en la hemólisis intravascular esta destrucción se va a producir en el torrente circulatorio por lo que la hemoglobina sí va a ser liberada al plasma. Acá tenemos digamos que una gráfica, una clasificación dividiendo las patologías intravasculares y extravasculares en cuanto a la etiología de estas anemias hemolíticas. Tenemos los defectos intravascular, ¿no? Tenemos los efectos de membrana, como son las membranopatías, y estas pueden ser heredadas o pueden ser adquiridas en cuanto a la heredad de la esferocitosis hereditaria, la leptocitosis, la estomatosis, que digamos que cuando el paciente no ha sido tratado previamente y no llega y uno tiene la posibilidad de ver la morfología y ver estos esferos, el diagnóstico es, digamos, relativamente fácil. O cuando hay historia familiar de esferocitosis, la orientación es mucho más directa y la sospecha y el diagnóstico es mucho más fácil. En cuanto a las hemoglobinopatías, tenemos estos defectos cualitativos de la hemoglobina, la anemia celular falciformes con los que todo el tiempo tenemos contacto, hemoglobinas inestables, defectos cuantitativos de la hemoglobina, como ya sea la alfa o la beta-talasemia, enzimopatías, como el déficit de la glucosa 6-fosfato y la deficiencia de la piruvato-quinasa. Y en cuanto a las causas extracorpusculares, tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos ya sean fríos o calientes, inmunizaciones o anemias hemolíticas inducidas por medicamentos, las también que están relacionadas con infecciones o también las que están relacionadas con tóxicos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la hemólisis extravascular, digamos que la fisiopatología siempre va a jugar un papel muy importante para poder conocer o para poder orientarnos hacia el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces tenemos que hay una destrucción de este glóbulo rojo en el sistema retículo endoplasmático, la hemoglobina liberada se va a sintetizar a biliverdina, luego esta bilirrubina por acción de la biliverdina reductasa, perdón, se va a liberar el monóxido de carbono, que es la única fuente endógena que hay de monóxido de carbono, y esto va a hacer que la bilirrubina se une a la albúmina, y una vez ya conjugada en el hígado por el ácido glucurónico, por la enzima glucuroniltransferasa, esta bilirrubina conjugada va a ser liberada al intestino. También aquí, digamos, toda la sintomatología y las manifestaciones que presentan los pacientes, y por acción de las bacterias se va a transformar en urobilinógeno y va a ser excretada a la materia fecal. Y en cuanto a la fisiopatología de la hemólisis intravascular, tenemos que aquí se va a producir la destrucción del glóbulo rojo, no en el sistema retículo endotelial, sino en el torrente circulatorio. Esta hemoglobina va a ser liberada al plasma, se va a unir a los dímeros alfa y beta de la globina, uniéndose de una forma irreversible con la aptoglobina, y va a formar un complejo covalente. Esto va a hacer que disminuya la aptoglobina y la hemoglobina oxidasa se va a convertir en metahemoglobina, que luego se va a disociar en hemo y en globina, ¿sí? El hemo va a ser fijado por la hemopexina y se va a formar complejos que son depurados en el hígado, y todo esto que va a hacer una hemólisis intensa. La hemoglobina libre se va a filtrar, se va a reabsorber en el riñón, y cuando esto se supera, ahí es donde tenemos la hemoglobinuria. Todo esto, digamos que va a acentuar, dependiendo del origen de la etiología de esta hemólisis, las manifestaciones y
y valga la redundancia, la destrucción de estos glóbulos rojos en el paciente. Acá tenemos un cuadro, un algoritmo que es práctico cuando estamos ante un paciente con anemia hemolítica, ¿no? Lo que dije al principio, digamos que una de las formas más fácil de clasificarse entre intravascular y extravascular en cuanto a lo que vamos a encontrar en los laboratorios. Si hablamos de la intravascular, va a haber un aumento de la hemoglobina libre y el LDH, disminución de la aptoglobina y de la hemopexina, puede haber hemoglobinuria y hemosideruria. Acá, cuando uno se encuentra ante estos pacientes, empieza a hacer, digamos, como los criterios diagnósticos o lo que tenemos que hacer para poder llegar a la etiología, que es el hemograma, ver la morfología, una prueba de COM directa. Si es negativa, hacia dónde nos enfocamos; si es positiva, hacia dónde seguimos, ¿sí? Y como haciendo un recorderis de estas hemólisis, sí, tenemos una de las más comunes, que es la esferocitosis hereditaria, y tiene un componente, digamos que el diagnóstico molecular en este tipo de membranopatías juega un papel muy importante, ¿sí? En la esferocitosis hereditaria se va a manifestar por un síndrome hemolítico crónico. Los hematíes van a ser esféricos, osmóticamente frágiles, se van a deformar de una forma selectiva y van a ser atrapados y destruidos en el vaso. Tenemos que en los países del norte de Europa se calcula que aproximadamente 1 por cada 5.000 habitantes tiene una esferocitosis hereditaria, y tiene una herencia que es autosómica dominante en un 75% de los casos y recesiva en un 25% de los casos. Acá podemos observar en este frotis de sangre periférica estos glóbulos rojos que son esféricos, y por ende no pueden, o sea, no son deformables. Esta puede ser causada por mutaciones, al menos en uno de los 5 genes ya identificados que van a codificar la síntesis de estas cadenas alfa y beta, de la espectrina, de la anquirina 1 y de la proteína en la banda 3 y de la proteína en la banda 4.2 respectivamente, ¿sí? Acá como lo podemos observar. El defecto de este va a radicar en una alteración de la membrana de la proteína o del citoesquelético, que lo que va a hacer es que no se van a unir, digamos, no va a haber una unión de estas proteínas. Y en un 30 o un 60% de los casos hay un defecto en la quirina. Y estos van a ser seguidos por defectos en la banda 3, en un 15 o un 40%, y los defectos en la cadena de la espectrina. La anomalía de esta se va a definir por una pérdida progresiva de las capas lipídicas de la microvesiculación. Va a haber una pérdida de consistencia de las proteínas, y esta pérdida lo que va a hacer es que la superficie no tenga una conservación del volumen, y va a dar lugar a un glóbulo rojo que va a tener una forma de esfera, lo que va a llevar a que disminuya la capacidad de deformarse, y no pueda pasar bien a través de la microvasculatura, y el vaso va a jugar un papel importante en la generación de la destrucción de los esperocitos, y habitualmente estos pacientes llegan con una esplenomegalia importante. Como lo dije al inicio, las mutaciones más frecuentes se encuentran en la beta-espectrina, en la proteína de la banda 3, en la anquirina, ¿sí? Y tiene la característica de no ser deformable, de tener una forma esferocítica y no tener una forma discoide. Digamos que en cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría o todas las anemias hemolíticas van a compartir las mismas manifestaciones clínicas, o la mayoría de estas, ¿sí? Los síndromes hemolíticos crónicos, uno siempre tiene que descartar, digamos que por nuestra zona endémica, cuando nos llega un paciente con una anemia hemolítica, lo primero que vamos a descartar es que no tenga una anemia de células falciformes, y seguido de esta tenemos que descartar una esferocitosis. Y hay parámetros de laboratorio de un simple hemograma, ¿sí?, que nos van orientando como
una hemoglobina corpuscular media superior a 35 en la mitad de los pacientes. Pero esto no es patognomónico, o sea, no quiere decir que el paciente que no tenga un aumento del CHCM no tenga una esclerocitosis, y es ahí donde en algunos pacientes el diagnóstico no es fácil, llegar a diagnosticarse no es fácil. En cuanto a los datos diagnósticos del síndrome hemolítico, el aumento de la eritropoyesis, el aumento de los reticulocitos, el extendido de la sangre periférica nos puede dar orientaciones, ya sea en la morfología, cuando contamos con esa posibilidad. En la mayoría de los casos no se cuenta con esa posibilidad. Alteraciones de la fragilidad osmótica, pero si no lo sospechamos no lo vamos a saber. Aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de la LDH, de la disminución de la aptoglobina. Digamos que estos son como algunos diagnósticos o signos que nos pueden orientar a esa anemia hemolítica. Y no solamente la esferocitosis, no hay diferentes membranopatías, enzimopatías que no son muy frecuentes, que a veces no lo pensamos, como la piropoiquilocitosis hereditaria, la estomatocitosis, la eritrocitosis esferocítica. O sea, son patologías son patologías que tienen como manifestaciones de anemia hemolítica, y por eso es importante conocerlas, ¿no? Continuando con estas membranopatías que hacen parte, o que la anemia hemolítica es parte de sus manifestaciones, vamos a encontrar que se caracteriza en la clínica, van a tener todas las manifestaciones de esa anemia hemolítica, que hay unos defectos hereditarios donde se produce una permeabilidad de la membrana del hematíe, ¿sí? Que va a haber cationes divalentes, que va a haber por ejemplo, en la estomatocitosis, cuando uno lo mira al extendido de sangre periférica, se ve una morfología muy específica, que es una palidez central en forma de boca, y esto, cuando tenemos la oportunidad de ver la morfología de la sangre periférica, lo podemos lo podemos, digamos, diagnosticar. Es una herencia autosómica dominante en la mayoría de los casos, pero no es muy frecuente que se presente. Y en la estomatocitosis se distinguen dos formas, que es la estomatocitosis con hiperhidratación, ¿sí? Que en este caso los hematíes van a estar muy hidratados, van a tener unos volúmenes muy grandes, un CHCM con resistencia osmótica disminuida. O sea que digamos que no va a ser fácil llegar a diagnóstico de estos pacientes, ¿sí? Y también causantes de las anemias hemolíticas están las enzimopatías, ¿sí? Como el déficit de la glucosa 6-fosfato, que acá tenemos que va a haber una enzima que va a intervenir en la vía de la pentosa fosfato, que va a proporcionar a estas células la capacidad reductora, y es el principio de muchas reacciones enzimáticas para evitar el estrés oxidativo, ¿sí? Hay múltiples variantes patológicas de esta enzima. Está la mediterránea, la asiática, la africana, y también hay mutaciones de novo que van a conducir a una inadecuada función de esta enzima, y cuando estos hematíes, estos glóbulos rojos, son sometidos a estas sustancias oxidativas, no se van a neutralizar, y ahí se va a producir la precipitación de las moléculas de la hemoglobina, y se va a producir una rigidez de ese glóbulo rojo, y por ende se va a romper de una forma mucho más fácil. Existen múltiples variantes patológicas, como lo dije anteriormente, y todo esto le da como le aporta una importancia a la posibilidad de hacer de lo que es el diagnóstico molecular, ¿sí? También hay otras enzimopatías, como la deficiencia de la piruvatoquinasa, que nos vamos a detener en esto. Las manifestaciones yo quise volvérselas a traer a colación, porque las manifestaciones clínicas son similares, o sea, no es fácil, cuando no hay una forma morfológica de diagnosticarlo, de poder llegar a ¿no? Y generalmente los pacientes son
pacientes que son politransfundidos, que llegan con hemoglobinas muy bajas, con complicaciones, por ejemplo, con esplinomegalias importantes, ¿sí? Y que no hay aparentemente historias familiares de estas membranopatías, en el caso de la ferocitosis o de la eritrocitosis o de las enzimopatías. Entonces, el diagnóstico de la anemia hemolítica se ha realizado a través de un proceso gradual, ¿sí? La morfología de los glóbulos rojos, el análisis de la proteína, de las membranas, la electroforesis de hemoglobina, la medición de los niveles de las enzimas del glóbulo rojo, ¿sí? El diagnóstico preciso para una anemia hemolítica autoinmune o anemias hemolíticas constituyen un desafío porque las características clínicas pueden superponerse en muchos de los casos y hace difícil poder distinguirlo. Existe la necesidad de un diagnóstico más sensible y confiable para mejorar estas anemias hemolíticas, como por ejemplo un genoma amplio que tenga un estudio de asociación de las concentraciones de hemoglobina y parámetros de la hemoglobina, ¿sí? O sea, todos los valores hematimétricos, ¿sí? Y el volumen de esas células empaquetadas y que ha revelado posibles efectos de 75 logis genéticos, ¿sí? Y todos estos van a tener mecanismos independientes de hemólisis y de mecanismos genéticos y de vías biológicas que van a controlar la función del glóbulo rojo. En la actualidad, cuando uno está ante un paciente muy complejo, donde ya le hiciste paso a paso todos los exámenes diagnósticos y no encuentras la razón o la causa por qué el paciente sigue con esa anemia hemolítica, ya tienes un paciente que tienes una prueba de CUMS negativa, que no tiene morfología en el extendido, que tiene una electroforesis de hemoglobina normal, que tiene inclusive uno puede, con anemias severas, uno puede sospechar en alteraciones de la médula ósea, que lo descartas. Entonces, hay pruebas diagnósticas de laboratorio en la detección de las anomalías de la hemoglobina que nos van a ayudar, sí, pero que no va a ser lo definitivo. Y aquí el diagnóstico molecular hace digamos que puede hacerse a través de una variedad de técnicas. La mayoría va a ser comúnmente por secuenciación de Sanger, de los genes que van a codificar alfa y beta globina, y los análisis de esta, digamos que si está dirigido, o sea, si yo sé ya que hay una sospecha o hay un familiar que tiene una anemia similar, con este estudio lo que se hace es que se hace un estudio muy dirigido y se puede tener el diagnóstico, ¿sí? Esto, digamos que teniendo en cuenta que hay 1.200 alteraciones genéticas aparentemente ya como en una base de datos que van a afectar la secuencia del ADN del tipo de la alfa-globina y de la beta-globina. Estos genes principalmente son los relacionados, acá lo que podemos ver es estos genes HBZ, HBA2, digamos que son los responsables de la heterogeneidad de la clínica que presentan estos pacientes. La amplificación de la sonda depende de la ligadura, y eso se ha vuelto una técnica preferida para evaluar esas delecciones y duplicaciones, pero como dije anteriormente, ya va muy dirigido hacia la sospecha que hay sobre este tipo de hemoglobinopatías, sobre este tipo de enzimopatías. Lo que pasa es que la técnica de Sanger lo que no hace es como una multiplicidad de estudio de genes simultáneamente, ¿sí? Entonces eso es lo que un poco la limita, pero en la actualidad es uno de los estudios que se prefiere, estudios moleculares de preferencia. En cuanto a la secuenciación de próxima generación para el diagnóstico de la anemia hemolítica, bueno, lo que dije, la secuenciación de Sanger se realiza principalmente para identificar mutaciones causales de un solo gen. Requieren verificar gen por gen, y eso es lo que lo hace un poco más tedioso. Y ahí cuando no hay un antecedente, cuando no hay algo claro, lo que uno prefiere es que se haga una secuenciación del exoma y los paneles de genes que pueden
como ampliar este diagnóstico. En la mayoría de los pacientes que son de difícil diagnóstico, hay varias, o sea, se asocian diferentes o dos alteraciones hematológicas, entonces por eso es que su diagnóstico no es tan fácil y ahí es donde el exoma juega un papel importante. En particular, los pacientes con presencia o con copresencia de membranopatía, enzimopatía y hemoglobinopatía se pueden diagnosticar de manera efectiva con esta nueva tecnología, con la secuenciación del genoma completo. Y por último, decirles que la implementación ampliada de la nueva tecnología aumentaría nuestros conocimientos de las diferencias genéticas y genómicas de los individuos, porque acordémonos que todos, o sea, aquí hay una variedad digamos, de historia, entonces el plan terapéutico y el manejo clínico tiene que ser individualizado para cada paciente, ¿sí? Con los diagnósticos moleculares, lo que se quiere es tener un enfoque poblacional para poder ofrecer a esos pacientes una terapia personalizada. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Castro. Excelente conferencia, sin duda alguna, pues siempre seguiremos teniendo retos en el diagnóstico de las anemias hemolíticas y no solo en el diagnóstico, sino en el abordaje terapéutico y cada vez con más posibilidades de ofrecer incluso terapias desde el punto de vista molecular y abordajes moleculares que incluyen tanto el diagnóstico como el seguimiento e incluso pues los tratamientos. Creo que hay algunos comentarios acá en el chat alrededor de acuerdo en algunas apreciaciones sobre la conferencia. Y hay uno aquí que dice que especialmente en aquellos pacientes que son transfundidos, pues, la interpretación de la morfología eritrocitaria puede llegar a ser un reto. Y bueno, pues cada vez eh, es más importante tener las mejores estrategias diagnósticas para no cometer pues ningún error que pueda presentarse haciendo análisis solamente desde la morfología. Y precisamente ese abordaje pues es el objetivo de esta conferencia. Pero pues no sé si la doctora Castro tenga algún comentario allí complementario. Sí, digamos que lo que suele pasar es que el paciente cuando llega a hematología ya es un paciente que llega con politransfusiones. Entonces ahí digamos, por ejemplo, en una esclerosis hereditaria, un paciente que haya recibido una transfusión días previos, ahí ya te limitaste con la fragilidad osmótica porque tienes que esperar 3 meses para poderlo estudiar y muchos de esos pacientes no toleran más de 20 días sin requerimiento transfusional y es como el común denominador de los pacientes. O sea, cuando la morfología te lo facilita, el diagnóstico es sencillo, cuando te lo facilita una electroforesis de hemoglobina es genial. Cuando tienes una fragilidad osmótica realizada en el hermanito de un paciente con esferocitosis, ahí ya digamos que la oportunidad del diagnóstico precoz o en tiempo y en forma está a la mano. Pero cuando no lo tienes, cuando ya haces todo el checklist de todo lo que tienes que estudiar, los laboratorios que tienes que solicitarle, entonces ahí es cuando se complejiza. Igual también cuando un paciente con anemia hemolítica autoinmune con una prueba de CUMS negativa. Si la tiene positiva, genial, o sea, ya tienes el diagnóstico, pero no todos los pacientes son iguales y la mayoría de los pacientes ya vienen con tratamiento o con algún procedimiento realizado, entonces siempre va a haber una complejidad. Por ejemplo, en Japón, que tienen mucha anemia hemolítica, también ellos van directamente a la prueba molecular y porque aparte tienen también muchas mutaciones específicas ya estudiadas
ya detectadas. Por ejemplo, acá hay una página, esta, que es una base de datos donde uno puede observar las diferentes tipos de mutaciones que hay a nivel mundial, lo que ha sido detectado y lo que ha sido ahí, lo que está ahí, digamos, como la base de datos. Vale, muchas gracias. Bueno, y precisamente hablando del complemento que tú lo señalabas ahora, recordar que estamos hablando o haciendo énfasis en las enfermedades mediadas por el complemento. Cuando tenemos las pruebas de CUMS negativa, pues allí se convierte en una oportunidad, ¿sí?, dentro de la anemia hemolítica para pensar en anemia hemolítica asociada al complemento y, como decíamos al principio de la reunión, en hemoglobinuria paroxística nocturna. Esto hace referencia a cuando tenemos enfermedades mediadas por complemento en el que el glóbulo rojo finalmente es esa célula que está lesionada. Y vamos a pasar al segundo bloque de conferencias en donde vamos a tener ya la célula endotelial afectada por las enfermedades del complemento. Y para ello, pues vamos a invitar al doctor Gastón Castillo. Segundito. Al doctor Gastón Castillo, que nos va a acompañar con su conferencia Microencefalopatía trombótica, la vida real. Nos va a dar el contexto de lo que es la microencefalopatía trombótica y casos clínicos específicos que han marcado un reto eh, para el diagnóstico, para el tratamiento. Y pues bueno, darle sobre todo la bienvenida al doctor Castillo, quien además está haciendo un esfuerzo grande por acompañarnos hoy en esta conferencia. Por supuesto, también agradecer a uno de nuestros patrocinadores, que es Alexion Pharmaceuticals, quien pues apoya este tipo de actividades de educación médica continuada. Entonces tenemos al doctor Castillo, quien es médico y cirujano de la Universidad Libre, pediatra de la Universidad Libre e intensivista de la Universidad CES de Medellín, y presta sus servicios en la clínica Imana Coquirón Salud, y además pues es un amigo de la Casa Poema y siempre dispuesto a apoyarnos en todos los eventos académicos, y reconocida su trayectoria académica y como intensivista en la ciudad de Cali y en el país. Bienvenido, Gastón. Hola, ¿cómo están todos? ¿Me están escuchando? Te escuchamos. Listo, para compartir pantalla. Voy a ponerla acá. Bueno, ahí se alcanza a ver la conferencia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, la idea es, primero que todo, muy buenas noches y a todos ustedes muchísimas gracias por esta invitación y darme pues la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a hablar de síndrome hemolítico urémico atípico en pediatría y voy a presentar un caso que obviamente tuvimos nosotros en nuestra atención clínica. Entonces, empezando, pues vamos a dar una introducción. Vamos a hablar de la definición del síndrome hemolítico urémico atípico, fisiopatología, cuadro clínico, un algoritmo diagnóstico, tratamiento y conclusiones, y obviamente vamos a hablar obviamente del caso en mención. Bueno. Importante es que el síndrome hemolítico urémico atípico, hay que aclarar algo, y es que es una enfermedad rara, pero realmente es ultra rara, que afecta tanto a niños como a adultos. Desde el punto de vista de su incidencia y prevalencia, aparecen 2 casos por cada millón de personas al año en los Estados Unidos, y en Europa se presenta entre 0,11 hasta 0,23 casos por millón en Estados Unidos. Y hay una cosa muy interesante, y es que aproximadamente el 50% de los pacientes siempre son diagnosticados antes de los 18 años. Y hay un 23% de los pacientes que cuando se hace el diagnóstico ya los han valorado en otras situaciones, en consulta externa o en otros servicios, por ejemplo en urgencias, también han tenido ya algunas consultas, ya han acudido a médicos 4 o 5 veces antes del diagnóstico. ¿Cómo se define el síndrome hemolítico urémico atípico?
Básicamente, el síndrome hemolítico urémico atípico es una microangiopatía trombótica. Pero, ¿qué es una microangiopatía trombótica? Y aquí, pues, me gusta mucho esta diapositiva para que miremos cómo se comporta. Y dice micro, pues obviamente es porque microscópicamente afecta vasos sanguíneos pequeños, donde los capilares y las arteriolas son los que más se comprometen. Angiopatía es porque es enfermedad de los vasos sanguíneos y obviamente se produce una lesión de los vasos a nivel histológico y hay inflamación del endotelio arteriolar. Y trombótica, como lo vemos acá, trombótica, ¿cierto? Es porque proviene de las palabras trombosis, lo que significa que es muy probablemente se produce un coágulo formado por células sanguíneas y obviamente por proteínas dentro de la vasculatura. Hay un algoritmo que es importante pues tenerlo en cuenta y es la forma como de pronto nosotros podríamos mirar qué pasa cuando yo tengo una microangiopatía trombótica y cómo podríamos enfocarla. Y de antemano, microangiopatía trombótica tiene que tener tres componentes fundamentales. El primero, la presencia de una anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia y la presencia obviamente de afectación de órganos. Cuando hablamos de trombocitopenia, tiene que ser recuento de plaquetas de menos de 150.000 o, en su defecto, que eso es una cosa muy importante, un compromiso o un descenso de las plaquetas de más del 25% de acuerdo al valor de base. La presencia de hemólisis microangiopática, o sea, de anemia hemolítica. Y ese se caracteriza ¿por qué? Porque ya sea que tengamos esquistocitos o que tengamos una lactato deshidrogenasa elevada o disminución de la optoglobina o disminución de la hemoglobina. Pero todo esto debe irse acompañado de una serie de síntomas y de compromiso de órganos. Entre ellos, principalmente es el riñón. Pero eso caracteriza mucho el síndrome hemolítico urémico típico, o sea, el que es por síndrome hemolítico por Chou-Stech o por la chigatoxina. Pero el atípico, que es el que estamos hablando, se caracteriza porque realmente es multiorgánico. O sea, no solamente compromete el riñón, sino también hay compromiso del tracto gastrointestinal, del sistema pulmonar, especialmente con la presencia de hemorragias pulmonares, sistema neurológico, donde podemos encontrar convulsiones, stroke y síntomas cardiovasculares como la presencia de hipertensión arterial, que es fundamental, infarto y estenosis arterial y gangrena periférica. Es bien importante esto y quiero que quede claro ese concepto. Entonces tenemos síndrome hemolítico urémico atípico es igual a anemia hemolítica, trombocitopenia y disfunción multiorgánica. Que quede claro eso, disfunción multiorgánica. Hay unos eventos fisiopatológicos que obviamente tenemos que tener en cuenta y es el complemento es fundamental, ¿cierto? Precisamente para que nosotros vivamos, pero también cuando hay una disregulación del complemento, cuando hay una alteración del complemento, cuando el complemento está activado irregularmente, empieza a presentar esta serie de alteraciones y es donde entraría el papel del síndrome hemolítico urémico atípico. Normalmente, de acuerdo a la vía de la lectina, de la vía clásica y de la vía alternativa, ¿cierto? Se activa el complemento, se activa el C3 y hay una amplificación del mismo. Y este va a activar al C5, el complemento 5, y este me activa al complejo de ataque de membrana, donde en un paciente en su estado normal se produce hemólisis, inflamación, trombosis, daño tisular ante el proceso inflamatorio, ante la inflamación. Pero en este lado, en el lado derecho que coloco acá en la diapositiva, vemos una serie de genes. Y estos genes, cuando se produce una mutación de estos genes, cuando se producen situaciones complicadas de este gen, va a permitir, va a permitir que este complemento se amplifique una y dos y tres y miles de veces. Y eso es lo que va a producir la disfunción del endotelio con disregulación del complemento y llevando al síndrome hemolítico urémico atípico. Y eso es lo que pasa. Entonces, hay una actividad aumentada, no controlada del complemento y que se está activando constantemente y se vuelve crónica
y se vuelve crónica. Por eso, como lo dije al principio, las múltiples consultas del paciente, consulta 1, 2, 3 veces. Y ya, por ejemplo, los escenarios en pediatría a veces llegan muy mal a cuidados intensivos y a veces el intensivista o el pediatra que trabaja en cuidado intensivo es el primero que encuentra este paciente con estas manifestaciones, donde obviamente es una microangiopatía mediada por el complemento, se produce la isquemia y obviamente la disregulación y lesión endotelial. El paciente con CHUA lo que tiene es un riesgo de complicaciones potencialmente mortales, es una enfermedad mortal, y debido a que esta actividad es crónica y descontrolada del complemento y que el daño endotelial es fundamental. Y recordemos que el endotelio es el órgano más grande del mundo, junto con el glicocáliz, que es el tapiz del endotelio, que forma parte también de esto. ¿Cuál es el cuadro clínico? Cuadro clínico, y aquí voy a presentar nuestro paciente. Nuestro paciente es una beba de 2 años, femenina, que pesa 14 kilos, y ella es una niña que tiene un síndrome nefrótico córtico resistente descompensado. Digo descompensado porque no respondió absolutamente al tratamiento con esteroides, con todos los esquemas de esteroides. No funcionó, y además de eso estaba con ciclosporina y tenía una muy poca respuesta a ciclosporina y poca adherencia también del tratamiento. Ese paciente empezó a presentar proteinuria de más de 2000 miligramos por decilitro, ¿cierto? Además de su edema, hematuria, hipertensión arterial, entró en estado de septicemia, hizo un choque séptico, tuvo 4 eventos de choque séptico, salió de este choque séptico y el cuarto evento, y eso, como les estoy diciendo, estos fueron también múltiples hospitalizaciones, esto no fue fácil, fueron múltiples hospitalizaciones, y en la cuarta hospitalización ella presenta la microangiopatía con lactato deshidrogenasa alta, tiene anemia microangiopática, tiene trombocitopenia, obviamente hace falla renal que requiere diálisis. Empezamos con diálisis peritoneal, falla la diálisis peritoneal, entonces requiere una hemodiálisis. En ella requirió hemodiafiltración venosa continua y además de eso tenía esquistocitos. Con base en eso y hacer obviamente más estudios y se descartó todos los procesos que podrían haber aquí con ella, incluso pensando que no solamente sea el nefrótico, sino era el nefrótico y algo más, o en este caso, síndrome nefrótico córtico resistente que no responde tampoco a ciclosporina y además de hacer una microangiopatía trombótica. Bueno, se decide iniciar tratamiento, se le hace plasmaféresis, que eso es lo que le hacemos a los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico, y requirió el uso de un bloqueador del complemento. Esta niña se le hizo estudio genético, y el estudio genético que mostró que tenía una mutación, o tiene una mutación, que es la THBD. Incluso al principio les había colocado, ¿cierto? Que también el THBD, aquí lo vemos, por ejemplo, con la mutación de la proteína CFI o del gen CFI y el THBD, hay mutaciones de pérdida de función asociadas a síndrome hemolítico urémico atípico. Esta niña presentó esta mutación y obviamente, a pesar de que el resultado sí dice significado incierto, realmente haciendo el análisis clínico de la paciente sí tiene un síndrome hemolítico urémico atípico y está asociado a una mutación genética, y esta niña, por lo menos por ahora, requiere el uso de bloqueador del complemento, o del complemento F5A, que es en este caso el eculizumab, que más adelante hablaremos de eso. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es el síndrome hemolítico urémico atípico? Es un síndrome que ya lo hemos dicho, se caracteriza por la hemólisis no inmunológica, es intravascular, es mecánica con presencia de esquistocitos y obviamente es urémica porque afecta al riñón, pero también afecta a otros órganos, y eso es lo que quiero que quede claro. Hay una cosa muy importante, el 20% de los pacientes con CHUA no presentan signos de uremia, pero sí comprometen otros órganos. Y no es típico, por eso se le dice atípico, porque es una enfermedad ultra rara. Afecta tanto a niños y adultos, pero también puede aparecer a cualquier edad de la vida. Ya lo dijimos, cómo debemos sospecharlo, cómo debemos empezar a estudiarlo. Esas serían todas las posibles manifestaciones y todos los órganos que se pueden comprometer, y esto es fundamental. Esta es una paciente, otro caso muy triste, que la tuvimos en el Club Nobel, también trabajo en la Fundación Infantil Club Nobel, y desgraciadamente esta niña hizo esta lesión catastrófica, tanto de sus miembros inferiores como miembros superiores.
y también hizo un síndrome hemolítico urémico, sino que a esta niña no alcanzamos, solamente se manejó con la parte de soporte, se le colocó plasmaféresis, infusiones de plasma, pero no hubo una autorización de parte de la EPS para su medicamento. Y esta niña tiene una mutación, y la mutación es CFHR1, CFHR3. Y esta niña se nos perdió a nosotros del manejo, no pudimos darle su tratamiento y sabemos que está viva, pero esa niña quedó con amputación de manos y de pies. Y la idea es no llegar a esto. Incluso así como se produce esta catástrofe a nivel de piel, a nivel de miembros superiores, la catástrofe también se puede producir a nivel cerebral, a nivel cardíaco, donde obviamente puede llevar a muerte de los pacientes. Una cosa muy importante y es que el síndrome tiene una presentación del 49% que compromete el sistema neurológico, el 42% cardiovascular y el 51% del tracto gastrointestinal. Quiero que quede claro eso porque a veces siempre nos centramos de que CHU, síndrome hemolítico urémico, obviamente es compromiso renal y el CHUA también, pero no solamente renal, tiene otros compromisos también. El algoritmo diagnóstico ha sido claro, ya lo hemos dicho en nuestra conferencia en estos momentos. Siempre debemos tener la microangiopatía trombótica presente, con la presencia de trombocitopenia y hemólisis microangiopática, con compromiso multiorgánico. Y el papel del ADAMS13 es fundamental. Eso es una enzima que se encuentra en la sangre que precisamente ayuda a producir fragmentación del factor de los multímeros del factor de von Willebrand, precisamente para evitar que se produzcan trombosis, por ejemplo, en los pacientes con púrpura, etc. Cuando tenemos el ADAMS13, uno debe solicitarlo para poder hacer diagnóstico diferencial. Si el ADAMS13 se encuentra en un valor de menos actividad, menos del 5 al 10%, esto ante la presencia de una púrpura trombocitopénica trombótica. Pero si el ADAMS13 es mayor del 5 al 10% y tiene chigatoxina, es obviamente un síndrome hemolítico urémico típico. Pero si yo no tengo una chigatoxina, eso es un STEC negativo y la actividad está por encima del 10%, podría estar ante la presencia de un CHUA. Digo, ¿por qué podría? Porque los pacientes con sepsis, los pacientes con síndrome de activación macrofágica, pueden tener niveles de ADAMS13 elevados, ¿cierto? Hay un grupo muy interesante, el grupo del doctor Carcillo y en una revista, una publicación de Ceneviva, ¿cierto? Donde hablan de que los pacientes con septicemia que tenían una actividad menos del 57%, ¿cierto? Hacían microangiopatía trombótica asociada a sepsis. Pero resulta que de ese porcentaje de pacientes, el 10% que se encontraron, esos niños tenían asociación de mutaciones genéticas y obviamente eran chuas primarios. Por lo tanto, eso es muy importante. Aquí el soporte y la ayuda del grupo de superespecialistas de hematoncólogos, de los profesores de hematoncología, que nos sirven precisamente para la identificación del esquistocito, es fundamental para obviamente enfocar nuestro diagnóstico como microangiopatía. Obviamente existe una serie de estudios, no me voy a detener en estos, pero sí como para mostrarles y decirles de que esto es una enfermedad multidisciplinaria. Necesitamos todo el equipo acá metido precisamente para poder salvar la vida de estos pacientes, ya sean niños o adultos o mujeres embarazadas, por ejemplo. Existen otras causas y no solamente está la PTT o el CHUESTEC. También usted puede presentar una coagulación intravascular diseminada, pero hay una serie de características que lo hacen diferente del síndrome hemolítico urémico. Y entre ellos, obviamente, los tiempos de coagulación están alterados. Puede haber también síndrome de Evans o puede existir un síndrome hemolítico urémico por neumococo o anemia hemolítica autoinmune con COX directo positivos. También puede ser por el uso de medicamentos, por el uso, por ejemplo, de inhibidores de la 2B3A, especialmente en pacientes adultos, que se utiliza mucho en trombosis, ¿cierto? Inhibidores de calcinuria, los pacientes que tienen uso de quinina, pacientes con carcinosis, con trasplante de médula ósea, estos pacientes también obviamente pueden estar allí, o pacientes que han sido trasplantados de órgano o trasplantados de médula ósea
o de células hematopoyéticas, estos pacientes también pueden tener microangiopatía trombótica y obviamente sus mecanismos son un poquito diferentes. Aquí me gusta mucho este algoritmo porque nos identifica qué es un CHUA primario, un CHUA secundario, qué es una PTT y qué es un CHUA-STEC. Entonces, si yo tengo una microangiopatía trombótica, que ya sabemos las características, me voy a presentar un CHU y ese CHU me va a descartar que no sea un PTT, una púrpura trombocitopénica trombótica, y para eso necesito el ADAMS 13. La deficiencia de ADAMS 13 me va a dar que sea una púrpura trombocitopénica trombótica o que tenga una chigatoxina, entonces estoy ante la presencia de un CHUA-STEC. ¿Listo? Pero puedo tener otras causas de CHUA, como las vemos acá, y puede ser un CHUA por deficiencia de cobalamina C, o un CHUA por neumococo, un CHUA por enfermedad autoinmune, o por drogas inducidas, etcétera, etcétera. Y está el CHUA primario, que son los que tienen las mutaciones, como los que he presentado el día de hoy. Tratamiento. Fundamentalmente, el tratamiento de la microangiopatía trombótica, que se convierte en un síndrome hemolítico urémico atípico, sigue siendo el recambio plasmático. Obviamente se debe hacer con plasma, se debe capturar el volumen plasmático. Para eso existen las guías de aféresis de la Academia Americana, ¿cierto? Y en pediatría hay un problema que a veces puede pasar, y es que poner un catéter para plasmaféresis no es tan fácil en pediatría. Esto puede favorecer a complicaciones. Es difícil el acceso venoso. Se puede hacer la aféresis, pero no es tan sencillo. Por lo tanto, ahí obviamente está la fórmula más sencilla de sacar el volumen plasmático. A mí me gusta mucho esta fórmula. Siempre usamos mucho la opción 1, donde si el hematocrito es normal, le ponemos 35 por kilo, y de acuerdo a la guía de aféresis dirá si requiere 1.5 o una vez el volumen plasmático, y si el hematocrito está bajo, se coloca 40 S por kilo. Otros utilizan la fórmula de Kaplan, que me parece muy válida también, ¿cierto? Es un poquito más exacta, pero pues en términos generales la opción 1 es muy adecuada. Cuando la plasmaféresis no funciona, está la otra alternativa, y es la droga de elección precisamente para el paciente con síndrome hemolítico urémico atípico, y es el eculizumab, cuyo nombre se llama Soliris. ¿Y qué es? Realmente es un anticuerpo monoclonal recombinante que lo que hace es que se une al complemento C5 e inhibe toda la activación del complemento terminal. Eso es lo que sirve precisamente el eculizumab. O sea, si lo vemos acá, él entra en el bloqueo, lo hace aquí, exactamente. ¿Ya? Entonces bloquea, la parte que se ha amplificado está funcionando, pero la parte que no se amplifica es la de S5, entonces se bloquea, por lo tanto, controla la disregulación del complemento. ¿Okay? Es importante que todos los pacientes que reciban eculizumab son pacientes que tienen, este sería el esquema, pero también tienen que ser vacunados contra Neisseria meningitis, porque al activar el complemento en C5, obviamente, quedaría el paciente como descubierto para la infección por encapsulados, especialmente Neisseria meningitis y, ¿por qué no?, Haemophilus influenza y el mismo Streptococcus pneumoniae. Conclusiones. Síndrome hemolítico urémico atípico es una microangiopatía trombótica. Se caracteriza porque tiene 3 puntos importantes que es el mensaje fundamental para el día de hoy. Una anemia hemolítica mecánica no inmunológica, hay trombocitopenia y hay disfunción multiorgánica. Compromete el riñón, pero hay otros órganos también. Es una enfermedad ultra rara, debe quedar claro eso. Es una emergencia médica y definitivamente el eculizumab es el manejo del pilar y salvador de los pacientes con CHUA y disminuye la mortalidad y la morbilidad en más del 80% de los pacientes que la padecen. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Con mucho gusto. Doctor Castillo, muchas gracias. Sí, realmente ilustrativa su conferencia. Pues tenemos acá algunos comentarios. Primero de ellos es, la ANSTRET solo se debe hacer siempre, perdón, se debe hacer siempre o solo cuando se desea hacer el diagnóstico diferencial.
No te entendí, ¿qué qué? Perdón. Perdóname, Jesús, ¿qué? ¿Qué me Nos decías? hacen No una entendí. pregunta. Si el paciente Sí. solo tiene compromiso renal con anemia hemolítica y trombocitopenia, ¿se debería considerar el SHUA como el diferencial? ¿Es la pregunta? Sí, debe estar allí. Precisamente el Adams 13 nos ayudaría, ¿cierto? Pero sería más como para pensar en un síndrome hemolítico urémico típico más que en el mismo CHUA. Que el CHUA realmente es como más catastrófico, realmente. Ambos son catastróficos, pero realmente el compromiso del atípico es peor. Sí, entonces habría que pensar, formaría parte del diagnóstico diferencial. Claro que sí. Ok, y allí con esa respuesta, pues creo que quedó resuelta la segunda pregunta que hacían, que tenía que ver específicamente con ADAMS 13. Pues muchas gracias por la conferencia. Yo tengo acá otra pregunta alrededor de cuando hablabas del caso clínico y de pronto cuando nos mostrabas las imágenes de las lesiones en las extremidades de uno de los pacientes. Sí. Hablabas de los estudios genéticos. ¿Es necesario tener el estudio genético para hacer el diagnóstico del síndrome hemolítico urémico atípico? No, o sea, no es necesario, desde el punto de vista clínico, académico, llamémoslo nosotros como intuición clínica, no necesitamos el diagnóstico genético. Desgraciadamente, y lo voy a decir así, a nivel, para las instituciones de salud, o sea, lo que son las EPS, sí se requiere el estudio genético para poder corroborar el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico atípico. Aquí estoy dando como dos respuestas que quiero que queden claras. No se necesita el diagnóstico genético para iniciar tratamiento, número uno. Número dos, el tratamiento el diagnóstico es clínico y obviamente el manejo debe ser inmediato porque como lo dije, es una enfermedad mortal. El tema es que desde el punto de vista administrativo, de auditoría, de INVIMA, etcétera, etcétera, sí nos pone en aprietos a todos. Y es una de las situaciones, por ejemplo, en el caso de la niña que le estoy comentando, siempre tuvimos esa barrera de que no pudimos iniciarle tratamiento precisamente porque no aparecía el diagnóstico genético, precisamente porque no creían en el diagnóstico de la paciente y hasta que le llegó la mutación, lo peor de todo es, llega la mutación, pero la paciente se fue y nunca recibió tratamiento. O sea, la niña se salva, pero queda muy comprometida desde el punto de vista funcional, llamémoslo así, ¿ok? Pero el diagnóstico genético se hizo tardíamente. Entonces, la respuesta se pone en dos. No se necesita el diagnóstico. O sea, si tuviéramos una posibilidad de que nuestras instituciones nos dieran el medicamento de forma rápida, certera y agresiva, no se necesita el diagnóstico genético. Pero para cuestiones legales, no legales, administrativas, INVIMA y obviamente desde el punto de vista de poderla meter al grupo de enfermedades huérfanas, se necesita el diagnóstico genético. Lo que sí es que el diagnóstico genético es importante para seguimiento, que es muy diferente. Para seguimiento sí lo es. No sé si pude contestar la pregunta. Muchas gracias. Sí, creo que es claro. Lo importante es señalar allí que todas las microangiopatías y dentro de eso el síndrome hemolítico urémico hacen parte del diagnóstico clínico. Y esto es un diagnóstico clínico y con criterio de riesgo, pues se llega finalmente a la terapia con los algoritmos que nos has mostrado. Aston, ha sido un gusto escucharte. Ahora nos vemos en el panel y vamos Ok, a avanzar con la conferencia del doctor Benavides. El doctor Iván Benavides es médico, cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, pediatra de la Universidad del Valle, infectólogo de la Universidad del Valle y actualmente presta sus servicios en clínica en Banaco, Quirón Salud. Y nos acompañará a propósito de enfermedades del complemento y del abordaje de las enfermedades del complemento con bloqueo del complemento. Nos hablará acerca de uno de los temas que nombraba ahora incluso Gastón alrededor de la susceptibilidad a infecciones y dentro de esas a la infección por meningococo. Nos va a hablar un poco de cómo abordarlas específicamente en este tipo de patologías con deficiencias del complemento o cuando el complemento está bloqueado. Iván, bienvenido y bueno, el auditorio es tuyo. Puedes dar allí proyectar.
El sonido debe estar en la parte inferior. Ya vamos a pedir a nuestros administradores allí que te lo active. Mientras tanto, seguiremos hablando allí un poco de esta visión de las enfermedades del complemento. Y una cosa que ha sido muy importante para nosotros desde Fundación Poema es señalar que las enfermedades del complemento y las enfermedades huérfanas pues deben finalmente buscarse, deben señalarse y debemos formarnos para que podamos pensar en ellas y finalmente llegar a un diagnóstico. Desde esa perspectiva, recordar aquí con hemoglobinuria paroxística nocturna decimos una enfermedad mediada por el complemento porque no existe una proteína que finalmente permita que haya la expresión en la superficie celular del bloqueador del complemento. Y en microangiopatía trombótica por síndrome hemolítico urémico atípico, lo que existe es una alteración en los mecanismos inhibitorios de la activación del complemento y en algunos casos algunas mutaciones asociadas a una mayor activación de ciertas proteínas del complemento que hacen que finalmente haya una lesión endotelial. Son los dos panoramas de este tipo de patologías. No sé si el doctor Benavides ya nos puede escuchar. Hola, buenas. ¿Sí me escuchan? Adelante, sí señor, bienvenido. Sí, creo que no me pueden ver, no encontré el video. A ver, en la parte de abajo, para que sea más personal la charla. Acá no creo que sea. Pero pues bueno, creo que no pude con la cámara. No te preocupes, pero se escucha súper bien. Listo, entonces arranquemos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Darío Benavides, infectólogo pediatra de la Universidad del Valle y trabajo pues en la clínica Imbanaco y en el Hospital Universitario del Valle. Ya pues me ayudaron bastante con el tema que voy a tratar a continuación, que trata sobre la infección por meningococo y pues las deficiencias del complemento. Y pues acá pues sabemos que la Neisseria meningitidis es un diplococo gran negativo, que es algo complejo. Sigue aquí, no me dan las diapositivas. Ahí como que eso, ahí ya qué pena. Ya avanzó. Ya, Sí, como sí. que ya avanzó. Entonces tenemos acá la Neisseria meningitidis, un diplococo gran negativo. Y vemos la complejidad. Por solo ser un gran negativo, ya sabemos que tiene una membrana externa, pues un espacio periplásmico y una membrana citoplasmática. Y aquí para que vean esa cápsula, pues ese polisacárido capsular que le da el nombre al serogrupo del meningococo, que como ya vimos que había unas vacunas para meningococo para algunos serogrupos y debemos de reconocer que hay 12 serogrupos en, digamos, los patológicos conocidos, pero no hay vacunación para todos esos serogrupos, como lo vamos a observar. Y vemos que el comportamiento histórico de la meningitis bacteriana, esto es del Instituto pues, Nacional de Salud, y observamos cómo aquí en esta línea gris, que es la incidencia de Neisseria meningitidis, y podemos ver que es 0.09 por 100.000 habitantes. Eso, digamos que uno puede decir, tan poquita es la incidencia de meningococo, y es por eso que lastimosamente la vacunación de meningococo no está en el PAI, pues obligatoria para los inmunocompetentes y no está también muy claro en eh, en algunas situaciones que tengan factores de riesgo, pero además veamos que esa incidencia de 0.09 en total, pues en menores de 5 años va a aumentar a 0.13 por 100.000 nacidos. Pero veamos que algunas, digamos, algunos de los departamentos donde más encontramos estos aislamientos de Neisseria meningitidis, pues es en Cartagena, donde hemos encontrado brotes, principalmente en soldados, también en la parte de Antioquia, y vemos como Valle del Cauca, pues también, y Cundinamarca,
presentan algunos de esos brotes. Pero a pesar de que la incidencia es muy bajita, vemos que el impacto de la mortalidad es muy alto. Y lo que no queremos llegar a esto, a una púrpura fulminante por meningococo, y debido a eso es que el meningococo ha impactado a nivel del mundo y se trata de caracterizar los serogrupos que tenemos a nivel mundial. Y en Colombia, como podemos observar, está el serogrupo B, anteriormente primada, pero ahora conocemos que el serogrupo C es el que manda la parada acá en Colombia. En algunas áreas de Sudamérica, prima el A. El A no se ha detectado en Colombia prácticamente desde los años 80. Y vemos cómo entonces el serogrupo B y C es donde más incidencia ha tenido acá en Colombia. Pero sabemos que el estado de portador de meningococo es elevado a nivel de Colombia. Este es un estudio, estas son gráficas pues asesoradas por el doctor Wilfrido Coronel, que es pues la eminencia de meningococo acá en Colombia, y vemos cómo en este estudio vemos el estado de portador solo en Bogotá, que era 6.85%, pero estudios frecuentes de meningococo a nivel, por ejemplo, de Cartagena, hemos visto serogrupo A. Aunque no haya una infección detectada por serogrupo A, vemos como si el estado de portador se encuentra acá en Colombia y hay que ponerle cuidado. Estos son los síntomas que teníamos como presentes desde hace mucho tiempo de meningococo: fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza, estado mental alterado, fotofobia, náuseas y vómito. Pero tengamos en cuenta que hay que reconocer los signos y síntomas desde los signos tempranos, porque con los signos tardíos nosotros perfectamente los podemos conocer de una enfermedad meningia como tal: confusión, delirio, convulsiones, pero esos signos tempranos pueden ser hasta tan leves como un dolor abdominal, diarrea. Por ejemplo, en algunos brotes que se presentaron en Cartagena, el diarrea fue el principal síntoma de meningococo, para que lo tengamos en cuenta de que no necesitamos de llevar a estos signos tardíos para la identificación. Ya lo habían mencionado anteriormente, y el eculizumab, el Soliris, es un inhibidor terminal del complemento y está asociado con un aumento de 1.000 a 2.000 veces en la incidencia de enfermedad meningocócica entre las personas que reciben el fármaco, y pues la FDA lo aprobó. Incluyen un recuadro de advertencia sobre el aumento del riesgo de esa enfermedad meningocócica en los receptores de eculizumab, que como ya lo nombraron previamente, pues bloquea todo lo que tiene que ver el componente C5, específicamente C59, y como tal actúa en el complejo de ataque a la membrana. Y tenemos pues también las indicaciones de los CDC, que es síndrome multicurémico, hemoglobinuria paroxística nocturna, miastenia grave generalizada. Y este es un estudio de la enfermedad del meningococo entre pacientes que recibieron eculizumab Soliris, que a pesar de recibir la vacuna del meningococo, que vamos a hablar más adelante, y vemos como que a pesar de recibir entre 2008 y 2016 pacientes eculizumab, 16 de ellos presentaron infección por meningococo. Y vemos que la vacunación estaba en la mayoría, en el 88%, o sea, en 14 de esos 16 pacientes que se vacunaron, y desconocidos solamente en 2 pacientes. Y vemos cómo la vacunación por meningococo sí estaban vacunados, digamos, un pequeño porcentaje, es algo menor que el ACWY, y encontramos que el serogrupo causante de enfermedad no eran los que están en la mayoría de las vacunas, como la B, la C, la Y, sí encontramos en 4 pacientes, pero los no agrupables, y eso es lo que, digamos, es un mensaje grande de la charla, es que las infecciones por meningococo, a pesar de recibir los pacientes con eculizumab, las vacunas, se pueden dar por infecciones por serogrupos no agrupables, ¿sí? Y no se determinaron en un paciente.
Esta es la susceptibilidad antimicrobiana de estos meningococos y seguimos encontrando pues que la mayoría son susceptibles a ampicilina y a ceftriaxona, y hay otros medicamentos que generalmente muestran algún grado de resistencia como penicilina naturales, pero que generalmente no las estamos utilizando en este momento como para tratamiento de primera línea. Entonces, ¿qué hacer? El hacer el examen físico, ¿sí? Tomar las muestras, ya tenemos a nuestra disposición pues las pruebas moleculares, por ejemplo, las PCRs múltiples, donde incluyen la detección de Neisseria meningitidis y el tratamiento empírico. El tratamiento empírico, dependiendo de la edad de la pediatría, va a basarse en cefotaxime, ampicilina, menores de un mes, en 1 a 3 meses ceftriaxona o cefotaxime más ampicilina, y mayor a 3 meses en ceftriaxona. Pero ojo que este es un tratamiento dirigido, porque si vamos a ver que estos pacientes si llegan con, por ejemplo, sabemos que tiene el antecedente del eculizumab, tiene unos signos tempranos que les habíamos dicho, si tiene, por ejemplo, algún grado de neumonía, tiene algún compromiso de SIRS, tiene una simple diarrea, tenemos que evaluar en conjunto el triángulo de evaluación pediátrica y sobre todo ese factor de riesgo. Y a pesar de recibir eculizumab, lo tenemos que manejar empíricamente, porque la púrpura fulminante o la sospecha de meningitis también se puede dar por otras causas patogénicas, como por ejemplo neumococo. Entonces, por eso yo coloco acá en rojo que si vamos a tener un manejo empírico, pues vancomicina, ceftriaxona sería el manejo ideal para cubrir los neumococos resistentes. Y este manejo que está acá es sobre todo el manejo dirigido, ¿ok? Porque muchas veces van a llegar pacientes de pronto con una púrpura que dicen, no, es un meningococo. La púrpura puede darlo cualquier patógeno, sí lo da meningococo, pero la púrpura, repito, lo puede dar para cualquier patógeno y el tratamiento empírico sería vancomicina, ceftriaxona. Entonces, en la página de los CDC encontramos el manejo para disminuir el riesgo de meningococo en pacientes que reciben inhibidores de la terapia del complemento, y es importante que los médicos pues deben tener un alto índice de sospecha de enfermedad meningocócica en pacientes pues que reciben inhibidores del complemento con síntomas de meningitis o meningococcemia, y se debe educar a ese paciente para conocer esos síntomas. Además, incluso se debe prestar mucha atención si los síntomas son leves, a pesar de estar completamente vacunado con meningococo, porque lo dije previamente en el estudio pues, más grande que mencioné anteriormente, vimos cómo los serogrupos no vacunales eran los que hacían la enfermedad meningocócica en los pacientes que recibían eculizumab. Y entonces hay que evaluar, y lo dice tanto los CDC como el Red Book del 2021, lo dice evaluar profilaxis antimicrobiana. Entonces cada paciente se debe evaluar individualmente si lo necesita o no. Ya voy a dar mi opinión de qué opino sobre la profilaxis. Esta es la indicación de vacunas del Red Book 2021 en pacientes que tengan factores de riesgo, y aquí incluyen pues los pacientes que tienen deficiencias del complemento. Acá lo dividen por grupos de edad entre 2 a 23 meses de edad. Me voy a basar pues solamente pues en las deficiencias del complemento, pero hay otros factores de riesgo que lo debemos tener en cuenta, por ejemplo, asplenia funcional o anatómica, que es pues, los pacientes con drepanocitosis, con hemoglobinopatías o esplenectomía, por ejemplo, deben tener prácticamente una muy similar indicación. Acá tenemos, pues, por ejemplo, Membeo, que entre 2 y 23, digamos, meses de edad, acá están las dosis, deben darse 4 dosis, y en niños que inician, por ejemplo, la vacunación a los 7 meses, pues se debe dar una serie solo de 2 dosis. Ojo con Menactra, que con Menactra no está, pues, digamos, no se debe utilizar prácticamente junto a Prevenar 13, porque los dos tienen como un mismo carrier, que es el toxoide diptérico. Entonces, por ejemplo, no se recomienda. Eso, sobre todo, es un mensaje
importante para esos pacientes, por ejemplo, hemoglobinopatías, que a veces enviamos Menactra con Prevenar 3, eso no se puede colocar juntos porque tienen los mismos transportadores y posiblemente no haya una buena respuesta inmunogénica, y es lo mismo que sucede pues en los pacientes que tengan deficiencia del complemento. Y las dosis booster se deben de dar prácticamente la primera dosis booster a los 3 años, y posterior a eso, cada 5 años debemos estar vacunando pues a los pacientes. Pues obviamente si continúa con la terapia, ¿no? Aquí con la clasificación de edad mayor de 2 años, entonces vemos que esos son 2 dosis, es un esquema más fácil. Está también pues Menactra y Menveo, y las dosis booster también van a ser, la primera dosis booster 3 años y luego cada 5 años es lo ideal. Vacunas disponibles en Colombia. Tenemos entonces 3 vacunas disponibles en Colombia: Menactra, Menveo y Nimenrix. Nimenrix pues no está en Estados Unidos, entonces por eso no aparece en el Red Book del 2021, pero la tenemos en Colombia, ya está aprobado a partir de las 6 semanas de edad y tiene también como las mismas indicaciones en niños mayores de 2 años, 2 dosis. Recuerden que para inmunocompetentes es una dosis, pero para todos los pacientes que tengan factores de riesgo son 2 dosis. ¿Cuándo se debe dar la primera dosis? Idealmente 15 días antes de colocar el eculizumab. Si se puede antes, pues muchísimo mejor. Recuerden que son vacunas conjugadas. Como son vacunas conjugadas, tienen entonces transportadores de proteína y tienen como tal el polisacárido capsular. Son ACYW 135 y tienen muy buena respuesta inmunogénica, menores de 2 años, requieren dosis booster y las podemos aplicar con la salvedad con Menactra. Si lo vamos a utilizar junto con Prevenar 13, no se debe utilizar, se debería escoger otras 2 vacunas como Menveo y Menris, que las cuales sí las podemos utilizar. Lastimosamente, en Colombia no tenemos vacunación para serogrupo B. La vacuna existe en Estados Unidos, están las indicaciones de vacunación para estos pacientes para serogrupo B. Entonces, vemos que en Colombia hay brotes de, de serogrupo B, y entonces es evaluar la profilaxis con amoxicilina en estos pacientes. Yo lo considero que puede ser necesario, sobre todo en estos grupos de edad menores de 5 años y adolescentes, en los cuales ya sabemos que las principales causas de infección por meningococo no son por serogrupos vacunales, y además no tenemos en Colombia la vacuna contra serogrupo B. Entonces yo pienso que la profilaxis con amoxicilina está muy indicada aquí en Colombia, pacientes que utilicen eculizumab. Estas son como las conclusiones y los puntos principales que les traía para hoy. Muchas gracias. Doctor Benavides, mil gracias. Creo que ha sido realmente fascinante escuchar todas las recomendaciones alrededor de la infectología aplicada a los pacientes con bloqueo del complemento. Y esto señala mucho realmente la necesidad de que siempre haya alrededor de estos pacientes con estas patologías ultra raras un grupo multidisciplinario, ¿no? Y creo que allí la visión del infectólogo es muy importante. Creo que el doctor Gastón tiene allí su mano levantada. Allí lo estamos viendo, doctor Benavides. Sí, es que estaba como coordinador y yo no aparecía por ningún lado. Estaba más nervioso, que tenía un poco de letreros por allí que me desconcentraban. Pero Las bueno, plataformas a veces qué nos pena. hacen eso. Muchas gracias. Sí. Doctor, felicitaciones. No, yo quería era como dar una anécdota de que nosotros tuvimos un caso interesantísimo con mis compañeros en el Club Noel de cuidado intensivo. Nos llega un niño que hace una meningococcemia. Ese paciente obviamente casi se muere y terminó con amputación de miembro inferior izquierdo. Este paciente no estaba recibiendo eculizumab, pero llamó la atención de que después de la meningococcemia el paciente siguió
muy deteriorado, presentó anemia, hizo también trombocitopenia, alcanzó a hacer injuria renal, su compromiso multisistémico. Bueno, con todo eso se fue resolviendo, pero se pensó en la posibilidad de un síndrome hemolítico urémico atípico, haciendo todo el diagnóstico diferencial. Se le hizo un Adams 13. Ese Adams 13 le salió altísimo, le salió casi como el 87% de actividad, y ese niño tiene mutación genética. El tema mutación genética, una variante que incluso la íbamos a comentar con el grupo de genética de Fundación Bayerili, finalmente no lo pudimos hacer, y ese niño va al hospital, va de vez en cuando, lo está viendo hematología, pero no se le ha podido colocar el eculizumab. Lo que me llama la atención es que este niño le dio meningococcemia, primero, no recibe eculizumab y tiene mutación genética, o por lo menos tiene una variante que puede estar asociado a síndrome hemolítico urémico atípico y está sin tratamiento. Este es un caso interesante porque son a veces de esos pacientes que por situaciones ajenas a la parte clínica, ¿cierto? El paciente termina sin su tratamiento, y aquí fue lo contrario, que incluso este caso lo presentamos con el grupo de español y nos decían raro, porque después de haber presentado la meningococcemia aparece un síndrome hemolítico urémico o una microangiopatía trombótica, ¿cierto? Y con mutación. Y ahí estamos con ese paciente. Incluso yo hace ratito, la última vez que lo vi, bueno, él terminó, ya está con una prótesis de miembro inferior, ¿cierto? Pero no tiene tratamiento, ¿ya? Incluso se quedó con vacuna, después del meningococo se le colocó vacuna, etcétera, pero no hemos podido iniciarle tratamiento. Es como una experiencia que hemos tenido a veces como harta con estos pacientes. Pero lo felicito por su Interesante, ¿no? conferencia. Muchas gracias, sí, muy interesante. Sí, yo iba a preguntar, estos pacientes, digamos, pues en medio de mi ignorancia, ¿de hasta cuándo van con el tratamiento con eculizumab? Generalmente cuando tienen la indicación. Es una muy buena Depende. pregunta la que haces. Por ejemplo, en hemoglobinuria paroxística nocturna, si se encuentran con manifestaciones hemolíticas e indicaciones de inhibición del complemento, esto es pues continuación para toda la vida, ¿sí? En microangiopatía trombótica sí que existen algunas tendencias a evaluar después el desescalamiento de la terapia, ¿sí? Digamos que se van ampliando algunos espacios entre una dosis y otra. Pero bueno, no es fácil y no existe una recomendación plena para decir cuál esquema hacer. Entonces, la verdad es que no es sencillo llegar a ese momento. Luego, el bloqueo del complemento va a ser, en la gran mayoría de los pacientes, una situación crónica que va a llevar pues, a que precisamente tengamos que contar con la asesoría del grupo de infectología pediátrica. Y permanente, ese es el tema, y lo que dice Jesús es cierto. El destete del eculizumab a nivel crónico es complejo, porque hemos visto, por ejemplo, en los que tienen lupus, que tienen condición que amplifica, el lupus es una condición que amplifica el complemento y que además de eso tiene CHU o CHUA secundario a un lupus, ¿cierto? Esos pacientes, al retirarle el eculizumab, vuelve y revierten y vuelve y caen, y a veces hemos tenido, por ejemplo, nosotros estuvimos con Ricardo, reumatólogo pediátrico que también trabaja en el Centro Médico en Banaco y en el hospital. Hemos tenido situaciones que se les ha retirado el eculizumab y caen, vuelve otra vez con su enfermedad, con su evento catastrófico. Hemos tenido algunos que se les ha retirado el eculizumab y obviamente terminan en falla renal, ya la habían recuperado y vuelven y caen en falla renal y ya terminan en diálisis. Hemos tenido pacientes con stroke que también obviamente los ha llevado a situaciones críticas, y eso a veces lo deja uno, como incluso con el grupo de nefrología que tenemos, deja la duda, y a veces le retiro o no le retiro, o esperamos 2 años, 3 años a ver qué pasa. Es bastante complejo. Esa parte del destete no lo hago yo porque yo soy intensivista, pero sí como estamos en un equipo multidisciplinario, nuestros compañeros nos dicen que es complicado. Cuando se hace el destete, se empiezan a ver los problemas otra vez repetitivos. Recaídas.
Siempre será interesante y creo que podemos acá extendernos toda la noche a hablar de, de inhibición del complemento. Tenemos acá una pregunta del auditorio para la doctora Castro y nos preguntan es ¿con qué frecuencia pensar en el contexto de la anemia hemolítica en hemoglobinuria paroxística nocturna? Un mensaje para llevar a casa. Bueno, si bien digamos que este tipo de patologías son muy raras, si uno cada 100.000 aproximadamente, sin decisión de sexo, el glóbulo rojo es susceptible de la acción del complemento. Entonces, cuando tenemos un paciente con una anemia hemolítica, con sintomatología, con hemoglobinuria, con una prueba de Coombs directo negativo, digamos que lo que nos corresponde es pensar como sospecha diagnóstica en una hemoglobinuria paroxística nocturna, o sea, acompañado de todo lo que presenta esa hemólisis intravascular, uno ya tiene que empezar a sospecharlo. O sea, no es frecuente, sí es cierto, no es frecuente, pero si tenemos laboratorio, parámetros de una prueba de Coombs negativa, tenemos que sospecharlo y tenemos que diagnosticarlo. Vale, muchas gracias. Y sí que es cierto que en la mayoría de los centros de tercer y cuarto nivel ya cada vez tenemos más acceso al diagnóstico y a una estandarización de la técnica en citometría de flujo para el diagnóstico de HPN. Tenemos otra pregunta, en este caso para el doctor Gastón Castillo. Nos preguntan, dentro de las enfermedades ultra raras, el síndrome hemolítico urémico atípico, si nos estás escuchando, Gastón, allí. De pronto. Ahora sí, ya. Muchas gracias, Gastón, por hacer el esfuerzo allí No, qué en pena con medio de ustedes. las actividades. Cuéntame. No te preocupes, nos hacen una pregunta dentro de las enfermedades ultra raras. El CHUA está presente, pero específicamente cuando está la microangiopatía trombótica, como en el diagnóstico, en la, como en la inserción del diagnóstico, ¿cómo hacer ese diferencial? Si hay alguna secuencia que nos puedas recomendar. Sí, sí, la verdad, el tema es, primero, como lo decíamos al principio, enfocar la microangiopatía. Debe estar la microangiopatía trombótica con las características que dijimos al principio y de pronto ir comenzando empezar a descartar síndrome hemolítico urémico típico, buscar el Chuestec, la chigatoxina, pensar en neumococo, que es una de las posibilidades importantes. La otra, no podemos olvidar ahora, COVID, influenza, sincitial y adenovirus. No los podemos olvidar porque estamos con pandemia de adenovirus, COVID otra vez y de sincitial y la influenza. Tenemos adenovirus, COVID e influenza. Estos tres producen también microangiopatía trombótica y después pensar ya en la opción de una púrpura trombocitopénica trombótica y ya obviamente si no tenemos esta opción habría que pensar en la posibilidad de deficiencia de cianocobalamina. Es rara, hay que tenerla, pero ya cuando hemos descartado todo esto, terminar como diagnóstico diferencial del síndrome hemolítico urémico atípico. Creo que sería como más o menos la idea. Muchas gracias. No, pues, creo que ahí está clarísimo un poco la secuencia. Y nos preguntan aquí para el doctor Benavides, pues finalmente en aquellos pacientes que estén con inhibición del complemento, ¿sí? Que yo creo que quedó muy claro en la conferencia, pero quizás la pregunta va destinada a darnos un concepto para llevarnos también a casa, como el de la doctora Castro, es el que esté en inhibición del complemento, debemos darle sí o no la profilaxis, específicamente porque no tenemos el tipo de vacuna para el serotipo B, como nos lo señalabas. Y si llega en el contexto de una sospecha clínica, ¿qué dar de profilaxis o qué dar de abordaje inicial? Sería la pregunta. Sí, digamos que cuando uno se va a las guías de los CDC y lee todo lo que tiene que ver algunas guías, digamos, americanas y canadienses, la recomendación de profilaxis dice, podría darse, ¿sí? Podría darse, y en Estados Unidos lo piensan también, dicen, según el proveedor, puede dar profilaxis, optar por la profilaxis,
por el estudio que coloqué anteriormente, que los serogrupos que dan la infección, y hay un serogrupo X, por ejemplo, que no se lo puedes, es difícil el secuenciamiento, pero es uno de los que está, digamos, mandando la parada en algunos estudios sobre infección de meningococo, que no están incluidos los serogrupos, ahí el X. Ellos sugieren dar profilaxis, ¿sí? Y acá en Colombia, es más, ellos lo sugieren teniendo la vacuna contra el serogrupo B. Yo digo, acá no tenemos la vacuna contra el serogrupo B. Acá en Colombia tenemos C, que está arriba, y C y B es en segundo lugar. El A no lo hemos detectado desde, como dije, prácticamente como del 75, si no estoy mal, fue el último reporte. Pero bueno, no se ha detectado, solo como portador. Entonces, yo sí considero que debe ser una opción, no por la incidencia, sino, como digo, por la gravedad del cuadro que puede ser, pues, una meningococcemia, una meningitis. Y si nos llega este paciente, pues, recibiendo inhibidores del complemento, como dije, pues, en la charla, el manejo empírico, pues, no debe ser, este paciente va a tener una meningococcemia, ¿no? Sino que debe pensar en muchas otras cosas. Nosotros como pediatras siempre factores de riesgo. Pues es un paciente que viene de la casa, estuvo en los últimos 4 semanas en la casa, seguramente Bancoseptria va a ser una buena opción. Pero es un paciente que si estuvo hospitalizado recientemente, por X o Y circunstancias, pues va a tener factores de riesgo también para infecciones nosocomiales. Entonces, uno puede evaluar escalarse, no quedarnos en esa ceftriaxona, sino escalarse un poquito más allá, ¿ok? Pero esa regla de Bancoseptria o Septria debe individualizarse. Pero en general, si viene de la casa, posiblemente sea la opción empírica. Ya cuando tengamos el meningococo, ya con el antibiograma, si lo tenemos, ¿ok? Podemos descalarnos hasta a una ampicilina, por ejemplo, dependiendo pues también dónde se halle ese meningococo. Vale, pues muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros expertos que nos han acompañado y nos han enseñado mucho de estas patologías. Y a todos los que se conectaron, muchas gracias. Y bueno, pues esperamos verlos en el ciclo de conferencias de la Fundación Poema del próximo año, del 2023. Y nuevamente un abrazo fuerte y solidario a todos y bueno, nos vemos en un próximo evento. Tengan una feliz noche y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.